Gracias por permitirme entrar a sus hogares una vez más con aguas profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Quiero hoy hablar de los testigos falsos y los derramamientos de sangre. Ese es el tema que siento del Espíritu de Dios compartir con ustedes. Sobre todo en medio de esta sociedad tan terrible, donde los espíritus de calumnia y de engaño se sueltan contra tantas personas que aún le cuestan la vida. ¿Cuánta gente no habrá presa a causa de una calumnia? Y si miramos juntos, podemos ver que dentro de las iniquidades en Isaías capítulo 59, allí en el versículo 13, la palabra de Dios habla de el hablar calumnia. Dice allí, y desgraciadamente esta es una constante en algunas casas, familias, personas y hasta en el cuerpo de Cristo. Andar calumniando y haciéndole daño a personas. Lo que la gente no logra entender no es lo que hace, sino la puerta espiritual que abre. Porque si mira usted en Romanos, el capítulo 13, allí dice algo tremendo en el versículo 8. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Es muy interesante ver que lo que tiene que ver con falta de respeto, lo que tiene que ver con falta de honra, es una deuda que la gente tiene en el mundo espiritual. Entonces alguien vino y me echan sus cuentos, estamos bajo la gracia, yo no debo nada, yo puedo calumniar a alguien y eso no tiene ninguna afectación espiritual, yo no abro ninguna puerta espiritual. Mentira, mentira. Jesucristo sí pagó por nuestros pecados, pero muchos se quieren justificar en la gracia para seguir haciendo sus cosas. Y sí, Jesucristo pagó por nuestro pecado. Pero si aún usted siendo cristiano, usted es una persona calumniadora, usted es una persona que tarde o temprano usted va a recibir sus consecuencias. Ahora, pensándolo desde el punto de vista del Antiguo Testamento, otra vez, hay unas leyes muy interesantes que están en el mismo Antiguo Testamento, donde se hablaba en Levítico 6 que si usted había calumniado, usted no solamente tenía que arreglar eso, usted tenía que restituir el daño causado, Levítico 6, y en el día de la expiación pagar la quinta parte. O sea, no es solamente el hecho de, ay, perdóname. No, es que debe restituir el daño causado. Y aparte de eso, tiene que añadirle en el día de la expiación la quinta parte. Es un principio bíblico, está en la Sagrada Escritura. Le repito, no hay tal cosa como usted le dañó la reputación a alguien, le dañó la reputación a una persona, a su nuera, a su yerno, a su hijo, su esposo, un hermano en Cristo, un pastor, y usted sale y dice, ay no, yo no hice nada. Miren, esa es la actitud en nuestras naciones latinoamericanas, pero lo que la gente no entiende es que nosotros no tenemos una cultura latinoamericana, nosotros tenemos cultura de reino. ¿Y sabe qué ocurre? La gente sí recibe consecuencias sobre su vida y sobre sus generaciones por este tema de la calumnia. Ahora, déjeme, me voy a ir acá a Deuteronomio capítulo 19. Porque en la palabra de Dios es claro que el Señor aborrece y abomina este tema de los testigos falsos, de los calumniadores. Déjeme le recuerdo solamente un texto, déjeme le recuerdo, por ejemplo, Proverbios 6:19, precisamente, donde dice que 6 cosas Jehová aborrece y aún una séptima abomina su alma, y dentro de esa lista está el testigo falso. Y dentro de los cristianos, ay Dios mío, buscan personas, hacen cosas para dañarle la reputación a hermanos en Cristo, a gente que tiene una congregación, que tiene un ministerio, y monte esa cantidad de videos de YouTube dañando al uno, dañando al otro, dañando al otro. Pero le quiero mostrar ahora sí Deuteronomio 19, las leyes que Dios estableció, que aunque usted diga, ay, Jesús cumplió toda la ley, a mí me parece que esto todavía hace parte de nuestro reino. Estas son leyes del reino. Dice la palabra, no se tomará en cuenta
a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Mira esto, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno, mire esto, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y hubiere acusado falsamente a su hermano, mire esto, voy a repetir, los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Voy a repetirlo. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. No le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¡Wow! Esta escritura es muy fuerte, sobre todo para las personas que les gusta hablar, sobre todo para las personas que les gusta añadir, calumniar, y para estos hermanos que aún queriendo hacer algo contra alguien, quitarle un bien, una casa, despojar, dañar la reputación de alguien, meter preso a alguien, buscan testigos falsos. Desafortunadamente hay mucha gente presa por causa de los testimonios falsos. Hay mucha gente hasta muerta por causa de los testimonios falsos. Pero alguien decía, no señor, estaban en ese juicio y se presentaba el acusador y traía a los testigos. No señor, yo pido que me lleven ante los jueces y yo pido que me lleven ante los ancianos, porque eso que ellos están hablando es falso. Si la persona apelaba a esto, obligatoriamente tenían que ir ante los jueces y los sacerdotes que hubieran en esos días, y los jueces tenían que inquirir. Yo me imagino que ese inquirir en el original no tiene que ver, bueno, esto es falso, esto es verdad. Tiene que ver con hacer una investigación exhaustiva, pero yo me imagino que ellos tenían que consultar a Dios. ¿Esto es verdad o esto es falso? Y saben, y si se daba que los testigos eran falsos, si resultaba que esas personas estaban trayendo testigos falsos y esa persona estaba hablando falsedad, la Biblia dice que lo que querían hacer con el acusado se lo hacían a ellos. Bendito sea Dios, qué palabra tan interesante. Desafortunadamente acá en Colombia no opera esa ley. Pero aunque aquí no opere físicamente, creo que esta es una ley del reino. Y esta ley me indica que cuando alguien coloca un testigo falso, que cuando alguien mete un testigo falso, Dios ve eso. Y tarde o temprano a ese que metió el testigo falso, esos testigos falsos van a vivir lo mismo que le están haciendo vivir al acusado. Y aquí hay varias penas que demandaba la gente. No sé por qué, por rabia, por amargura. Entonces dice la Biblia, y lo vas a hacer delante de todo Israel. Esos testigos falsos los pones delante de todo Israel y les hace lo mismo que ellos querían hacerle al acusado, para que Israel vea y cortemos el mal de raíz en Israel. ¿Cuánta gente a veces en una misma iglesia no acusan personas, líderes, pastores, de cosas que son mentiras? No se le olvide que en algún punto del camino eso se va a volver contra sus propias cabezas. Se va a volver. Eso va a hacer mucho daño. Ahora, ¿qué podían pedir? A veces pedían dinero. Ahora más adelante vamos a ver que querían una heredad.
Pero me gusta lo que viene porque la ley del talión es aplicada en este contexto. Nosotros la aplicamos en otros contextos y está errado. Porque acá dice, ¿qué pedían? Pues decían, no, queremos la vida de esa persona. Ah, bueno. ¿Qué querían? Queremos un ojo, sáquenle un ojo. Y habían unas penas donde la gente pagaba con un ojo. De pronto en una pelea le tumbaron los dientes a alguien. Ese tumbó los dientes. Queremos que le quiten los dientes. Y eran las penas. No, ese perdió una mano, quítenle una mano, quítenle un pie. Entonces dice la Biblia que lo que querían hacerle a la persona cuando la verdad salía a la luz, les caía a ellos. ¿Qué les caía? Volvemos. Pedían la vida, entonces les quitaban la vida. Pedían un ojo, entonces les sacaban un ojo. Pidieron los dientes, les quitaban los dientes. Pidieron una mano, les quitaban la mano. Pidieron un pie, les quitaron los pies. ¡Wow! Santo Dios, por haber servido como testigos falsos. O sea, ahora yo digo, bueno, y lograron tal vez matar a la persona. Lograron hacer el daño, pero esa maldición ahí queda. Y uno tiene que reconocer, uno tiene que venir delante del Señor y decir, Señor, yo lo hice, yo calumnié a alguien, yo serví de testigo falso en mis generaciones, y buscar a esa persona, buscar a esos descendientes, buscar y restituirles el daño para cortar esa maldición. ¿Sabe que el Señor me mostraba en este capítulo que hay mucha gente que perdió su vida por haber servido de testigo falso o calumniador? Hay mucha gente que perdió sus ojos por haber servido de testigos falsos. Ellos están diciendo que vieron. ¿Sabe qué dice ahí? Hay mucha gente que perdió los dientes por haber servido de testigo falso. Hay mucha gente que perdió su mano por servir de testigo falso o sus pies por servir de testigos falsos. Ahora, no quiero que usted sienta culpabilidad porque pronto usted dice, no, usted dijo todo eso y yo nunca. Pero en nuestras generaciones, ¿con quién se habrían aliado? ¿Con quién habrían asociado? De pronto lo he dicho yo varias veces, una suegra no quería a la muchacha y comienzan a hablar y no, es que la vimos y se anda con uno, con otro y venga, escucha a fulanita, ella la vio y fulanita viene y dice, sí, yo la vi y dañaron ese hogar. Y a veces uno, ¿qué sabe de esas historias? Pienso que hoy en el tiempo de oración tenemos que renunciar todos juntos a cualquier espíritu, iniquidad de calumnia, de mentira, de engaño que haya en nosotros y nuestras generaciones. Esta ley me pareció muy interesante, sobre todo en el pueblo de Dios, donde la gente se desboca a andar hablando del uno y del otro y haciendo tanto daño. Tarde o temprano el daño que ustedes quieren hacer o el daño que ustedes lograron hacer se va a volver sobre sus mismas cabezas. Que el temor de Dios caiga sobre la casa de Dios. Quiero cerrar con una de las historias más terribles que me parece que hay en la Biblia, que tiene que ver con testigos falsos. Lo vimos la semana pasada, Jezabel. Dice la palabra de Dios que Nabot era un campesinito y tenía una viña al lado del palacio del rey, y el rey vino y le dijo, véndame esa viña, yo le doy una mejor. Y él dijo, no se la doy porque esa es la herencia de mis papás me dieron esa herencia. Entonces dice la Biblia que Acab se fue y se puso a llorar y se puso triste, y vino Jezabel. ¿Por qué está así el rey de Israel? Dice, porque Nabot no me quiere dar la viña, no me la quiere dar, y yo le dije que le daba una mejor y no me la quiere dar. Y dice la palabra de Dios, ¿acaso no eres tú el rey de Israel? Levántate, que mañana a esta misma hora vas a tener la viña. Y agarra Jezabel el sello del rey y manda cartas por todas las ciudades de Israel y las selló con el anillo. Las cartas decían, proclamen ayuno y pongan a Nabot delante del pueblo y consigan, dice el versículo 10 de Primera de Reyes 21, consigan testigos falsos, consigan testigos perversos que atestiguen contra Nabot y digan, él blasfemó a Dios y al rey, y sáquenlo y apedréenlo. Un muerto en esta historia
por unos testigos falsos, por una calumnia. Desgraciadamente, Jezabel consiguió su objetivo, porque dice que vinieron los principales, los sacerdotes, pusieron a Nabot, hicieron el tal ayuno. Usted sabe que Jezabel, ¿qué quiere saber de ayuno? Jezabel no es una mujer espiritual, Jezabel es una bruja, no anda con los Baales y las aceras. Jezabel, ¿qué quiere saber de que Nabot blasfemó a Dios? Eso es mentira. La blasfema es ella. Ella fue la que introdujo en Israel el culto a los Baales y las aceras. Ella fue la que se apartó del Dios Altísimo juntamente con Acab y introdujo ese culto de prostitución, lo que llamaban la prostitución sagrada, y el culto a Baal y a Acera, la reina del cielo, a Nimrod. Desafortunadamente pusieron al campesino y lo mataron. Asesinaron al campesino. Lo mataron con testigos falsos, con testimonios falsos. Y dice que apareció, vinieron y le contaron a Jezabel, está muerto. Y Jezabel le va y le dice a Acab, desciende y toma la viña de Nabot, es tuya, ya no vive. Acab estaba muy contento porque decía, bueno, ahora esa va a ser mi viña. Parece ser que Nabot no tenía hijos, hijas, no tenía descendientes. Pero mientras él estaba descendiendo para tomar la viña, Elías recibió una palabra de Dios. Y dice la Biblia, dice acá, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual él ha descendido para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros también lamerán tu sangre, tu misma sangre. Acab le dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y luego le sigue dando palabra, he aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad, destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab no fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. ¡Qué capítulo tan fuerte! ¿Cómo lograron matar al campesino? Se consiguieron gente calumniadora, gente que sirvió de testigos falsos. ¿Cuál es el juicio que salió de Dios para esa gente que consiguió los calumniadores? Facilísimo. En el mismo lugar donde mataron al campesino, los iban a matar a ellos. Los perros se comerían a Jezabel en el muro de Jezreel. Esta es la ley que yo quería hoy enseñarles a través de esta palabra sobre los testigos falsos. A un testigo falso le hacen exactamente lo mismo que él quería hacer. La semana pasada yo usé este capítulo para hablar sobre los gobiernos. Y decía cuando el gobierno derrama sangre inocente, porque al fin y al cabo acá el derramamiento de sangre vino por dos personas del gobierno, por Acab, pero por Jezabel, por la primera dama de la nación. Y esta mujer derrama esa sangre inocente buscando gente calumniadora. Y usted sabe lo que ocurre en la historia. Usted que ha leído el libro de Reyes, usted entiende que como salió la palabra por la boca de Elías, así fue, tanto para Acab como para Jezabel. Yo creo que hoy más que nunca podemos orar rompiendo las iniquidades de calumnia. Hoy más que nunca debemos romper las iniquidades de testigos falsos en medio de nosotros y de nuestras generaciones. Oremos. Venimos a ti, Dios de toda gracia, Dios de misericordia, Dios de verdad, Dios de bondad.
Dios de oportunidades. Vengo a ti y solo tú, oh Dios, sabes quién me está escuchando que participó de calumnias, que participó de testimonio falso, que prestó hasta su nombre, su identidad para hacerle daño a alguien. Venimos ante ti, oh Dios, y nos humillamos en tu presencia. Y no solo buscamos tu perdón, porque en ti hemos recibido perdón. Venimos delante de tu presencia, Señor, y en el nombre de Jesucristo, humillados, pedimos perdón por nuestras generaciones. Si ellos calumniaron, si ellos consiguieron algo a punta de calumnia, si le dañaron la vida o la reputación a alguien, y yo oro que si en la casa o en la familia ese secreto está guardado, o nosotros lo hicimos o fueron ellos, pero lo sabemos, llévanos a hacer la restitución a aquel a quien se dañó, a restituirle el respeto, a restituirle la honra, a restituirle la dignidad y aún hasta a restituirle los bienes que les fueron quitados y que somos sabedores que fueron quitados a base de engaños, de mentiras, de testigos falsos que fueron y firmaron papeles. Aún te pedimos perdón si sangre derramada hubo, porque hubo testigos falsos en nuestras generaciones. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.